En el ring de las opiniones, las perspectivas sobre México calientan los ánimos. Mientras la narrativa en el sector privado apunta a cifras de inversión extranjera récord y oportunidades de financiamiento conjuntas en ambiciosas obras de infraestructura a nivel nacional para apuntalar el nearshoring, la pregunta es, ¿está México realmente ante un auge de nuevas inversiones? Las grandes empresas internacionales sopesan el optimismo con otros factores de preocupación en el sector público, como el Estado de Derecho, la seguridad y la capacidad para ejecutar proyectos que no se vean entorpecidos por falta de transparencia o reglas claras, de manera que, en un final que nadie desea, termine perdiéndose lo que en algún momento se pensó como un nuevo momento mexicano. Inversiones, la confianza en México. Demos la bienvenida en el escenario a Sergio Méndez, director general de BlackRock México, Óscar del Cueto, presidente de Canadian Pacific Kansas City en México, Pedro Casas, CEO de AmCham México, Enrique Perret, director de US Mexico Foundation, modera Carolina Millán, México Bureau Chief de Bloomberg News. Muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en el Bloomberg Linea Summit 2024. Yo soy Carolina Millán, dirijo el Bureau de Ciudad de México de Bloomberg News y es un gusto compartir con ustedes esta ocasión, este escenario con estos panelistas de lujo para hablar sobre el clima inversor en México. Y con tantos eventos este año de ambos lados de la frontera, seguro vamos a tener muchísimo para platicar. Así que voy directamente para empezar con las preguntas. Pero bueno, nos acompaña Sergio Méndez de BlackRock, Pedro Casas de AmCham, Óscar del Cueto de Canadian Pacific Kansas City, Enrique Perret de la US Mexico Foundation. Bienvenidos. Sergio, quisiera empezar contigo. La semana pasada, justo apenas después de las elecciones en Estados Unidos, tuvimos la novedad de que estuvo el chairman y CEO, Larry Fink, reunido en Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué nos pudieras contar de este encuentro? ¿Qué takeaways se llevó? ¿Y cómo están viendo el clima empresarial en México? Primero, antes que nada, muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación a Bloomberg en línea. La verdad es que BlackRock en general lo que hacemos es tratar de buscar la mejor manera de cumplir la responsabilidad fiduciaria que representamos, ¿no? De los recursos que nos confían en general los inversionistas. Entonces, en ese sentido y bajo ese ejercicio, ¿no? La verdad es que tanto en general el liderazgo de la empresa viaja muchísimo alrededor del mundo tratando de tener justamente estos encuentros, ¿no? ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que está pasando bien y no tomar opiniones de segunda mano, sino realmente justamente forjarse la opinión a todos los niveles dentro de la empresa. Y sobre todo, en el caso especial venía Larry Fink, ¿no? Como tú dices, chairman y fundador de BlackRock, y venía también Bayo Angulesi, ¿no? Chairman y fundador de GIP, a part of BlackRock. ¿Por qué? ¿Y por qué estaban aquí presentes? ¿No? Yo creo que lo más importante es que en general BlackRock estamos definiendo en BlackRock esto como que es la época dorada de la infraestructura a nivel global. Lo único que sabemos en el mundo, después de un año en el cual las democracias tuvimos muchísimas elecciones, es que lo único que falta es infraestructura, ¿no? En general en el mundo, ¿no? Creo que nada más hace falta tomarse un avión para darte cuenta que cualquier aeropuerto en general está sobrepasado, con sus honrosas excepciones, ¿no? Entonces, o los trenes, ¿no? Los trenes también lógicamente están, o sea, toda esa afluencia después de la pandemia creo que generó, y sobre todo con los gobiernos expandiendo sus déficits fiscales, ¿no? Que eso es algo que también es una realidad. Entonces tiene que haber una asociación en esa parte en el cual se conecte justamente la parte del ahorro, ¿no? En el caso, en la parte del ahorro, la parte de las inversiones con la economía real. Bajo esa posición, uno de los bloques que nosotros más favorecemos en general es el bloque norteamericano. El bloque norteamericano, como lo hemos estado viendo, la verdad es que ha sido un bloque después justamente de la fragmentación geopolítica que se dio después del COVID, después de todas las situaciones que hemos estado viendo, diferentes puntos focales en el mundo, y entonces ahí es donde está la convicción. Ahora, específicamente en México. México es un país que tiene una edad promedio de 29 años, ¿no? Eso no lo encuentras fácil en el mundo, ¿no? Como un caso de inversión es fantástico encontrar una población con 29 años. Estados Unidos, como estadística, si no me equivoco, denme un par de años de desviación estándar, ¿no? De error, 43 años, UK anda por ahí, Japón anda pues un poquito más arriba,
China 38, México 29, ¿no? Primer punto. Segundo punto, México, lógicamente una posición geográfica que digo ya, creo que seguro se han cansado ya de oírlo, pero es la que es lo que es, y es lo que le da a México una posición muy especial dentro del bloque norteamericano, ¿no? Y una tercera parte que es bien importante, yo creo que es la posición del ahorro interno. México, la verdad es que ha generado una posición de ahorro interno súper importante, muy relevante, representado no solamente por las AFORES con 20 puntos del PIB, sino con los fondos de inversión 11 puntos del PIB y 7 puntos por parte de las aseguradoras, y eso sí le sumamos mucho. Entonces, tenemos que encontrar la manera justamente de conectar ese mercado de capitales con las necesidades que estamos viendo. México, pensamos, tiene una oportunidad, como decimos en BlackRock, no de una generación, sino de varias generaciones, ¿no? Y justamente la idea es entender justamente cuáles son las posiciones, en qué están y cómo nosotros podemos de alguna manera participar y darle la oportunidad a la responsabilidad fiduciaria que representamos de participar en una de las regiones que tenemos más convicción. Sergio, si me permites hacer doble clic a lo que comentabas, nos diste un gran pantallazo de por qué México es una gran oportunidad de inversión. Desde la visión de BlackRock, ¿dónde están viendo esas oportunidades en México, más específicamente? Mira, yo creo que la parte de infraestructura es la más clara, ¿no? La verdad es que justamente para poder capitalizar toda la oportunidad que viene de esta posición geopolítica que tenemos, necesitamos lógicamente cualquier tipo de infraestructura, ¿no? Infraestructura empezando no solamente en la parte logística, que yo creo que Oscar es quien puede hablar mejor de eso. Podemos hablar de la última milla, podemos hablar de los puertos, podemos hablar de los aeropuertos, pero también podemos hablar del agua. También podemos hablar justamente de la parte energética, ¿no? Porque en general todas las empresas en la transición energética están viendo cómo utilizar mejor esta oportunidad que hay. Por ejemplo, una empresa de consumo, ¿no? Una empresa de consumo puede ser quien recicle mucho plástico, ¿no? Ahí hay una oportunidad de inversión y una oportunidad de hacer algún tipo de asociación de partnership en el cual podemos invertir, o agua, plantas de tratamiento de agua, ¿no? Hace 6, 7 meses estábamos muriendo las uñas porque se nos estaba acabando el agua en el Cutzamala, ahora estamos rebosando, pero el problema es que necesitamos de alguna otra manera la infraestructura adecuada para soportar el cambio poblacional, la transición que viene, y eso que no ha entrado en la parte, creo que más importante de todo, que es la transición a la economía digital, ¿no? Esa es la inversión que se necesita justamente para enfriar, por ejemplo, ejemplos muy sencillos, las unidades de bases de datos, las nubes que hay, ¿no? Todo eso creo que es algo que todavía hay muchísimo camino que recorrer, es algo tremendamente nuevo, pero lógicamente ahí es donde está la oportunidad, ¿no? Oscar, ¿quién mejor que tú desde Canadian Pacific Kansas City para hablar de este tema justamente de infraestructura? Y ya hemos escuchado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado el interés en fortalecer las redes de transporte de carga y aumentarlo. ¿Cuáles son los retos para aumentar el transporte de carga de forma segura y qué tipo de trabajo conjunto se necesita entre el sector público y privado para lograrlo? Gracias Carolina y gracias a Bloomberg Online por la invitación. Y coincido con Sergio, creo que hay oportunidades en infraestructura, ¿no? La parte, y hablando hoy de la región norte de Norteamérica, nosotros somos el único ferrocarril que conecta hoy los 3 países, somos el ferrocarril que sirve de conectividad en Norteamérica. Y hemos estado invirtiendo en la parte de infraestructura, pero como bien decía Sergio, la infraestructura no solo es el ferrocarril, hay que pensar en agua, hay que pensar en electricidad, hay que pensar carreteras, puertos, fronteras. Hoy lo que nosotros hoy estamos viendo en este, pues de los 100 puntos que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, hay uno precisamente que es el incremento de la carga por ferrocarril. ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? Carreteras saturadas, carreteras con camiones doble semirremolque en muy mal estado y con un mantenimiento que da el gobierno, pocas en la parte privada, pero algunas, la mayoría de ellas en muy mal estado por parte del gobierno, y lo que quieren reducir es el costo de esa inversión. ¿Cómo subimos más carga al ferrocarril? Tenemos que trabajar en 2 lados y ya lo empezamos a trabajar con la agencia reguladora. Uno de ellos es la política pública. ¿Cómo hacemos que la política pública convenza a quien no usa hoy el ferrocarril?
cómo buscamos incentivos, no necesariamente económicos, pero incentivos de reconocimiento. Somos 75% menos contaminantes. ¿Cómo reconocemos a una empresa que se mueve por ferrocarril, aquella que se mueve por camión, para que tenga un beneficio en esa parte ambiental? ¿Cómo logramos que sean más expeditos los procesos terminales intermodales o terminales de consolidación de cross-dock, donde podamos llegar con carga? No todas las empresas tienen posibilidades de servir por ferrocarril, pero podemos hacer estos centros de distribución. Entonces estamos trabajando en eso y las inversiones que hoy nosotros estamos haciendo son precisamente enfocadas a atender esa parte, en crear terminales intermodales. Hoy tenemos 3, una en Toluca, una en San Luis Potosí, una en Monterrey, que nos permitan traer contenedores para consolidar, cargar y descargar. Hoy hay un servicio que ofrecemos, el MMX, que es un servicio que va desde San Luis Potosí hasta la zona de Chicago en tan solo 4.5 días, lo que quiere decir que es competencia inclusive hasta con el camión. Pero ¿cómo hacemos en esa labor entre el gobierno y la iniciativa privada para hacer procesos más expeditos? Y hablo en temas de infraestructura. En Nuevo Laredo estamos construyendo un segundo puente ferroviario nosotros, $120 millones. Pero no va a servir de nada si seguimos con procesos lentos de inspección, de aprobación, de aduanas, Senacica, procesos que o se cae el sistema o que no tienen una preaprobación. En eso tenemos que trabajar. Creo que hay un enfoque interesante en esta administración de hacer las cosas más tecnológicas y que nos beneficien no solamente al ferrocarril, yo creo que también al camión. Y hoy, para el siguiente bloque, te platico lo que estamos haciendo en términos de refrigerados. Hoy el ferrocarril en México no mueve ningún producto refrigerado, nosotros estamos arrancando con eso, ya hicimos las primeras pruebas, es una forma también de bajar carga de la carretera, subirla al ferrocarril con productos refrigerados. Hay otro proyecto que ha platicado la administración entrante que se trata de ver cómo utilizar las líneas de trenes de pasajeros, por ejemplo el Tren Maya, para transporte de carga también. ¿Cómo ven la viabilidad de esta propuesta y cuáles van a ser los retos a platicar para que sí se pueda lograr? En el caso del Tren Maya, y muy en particular el Tren Maya, yo creo que faltan inversiones para hacerlo de carga. Hay que conectar el puerto de Progreso, no está conectado hoy. Hay que hacer terminales, como las que yo decía, de cross-dock o terminales intermodales que permitan atraer carga hacia el ferrocarril. La infraestructura que hoy se tiene para el Tren Maya, con las velocidades que se maneja el Tren Maya, puede manejar carga, sí se puede hacer. En Estados Unidos sucede, lo movemos nosotros inclusive en nuestras líneas de carga, tramos a Amtrak, donde movemos pasajeros. Entonces yo creo que el Tren Maya le va a ayudar a la administración a subsanar un poco el costo de la operación de los trenes de pasajeros. El tren de pasajeros a nivel global no es negocio, es subsidio y es un servicio social que como gobierno tenemos que prestar, o como gobiernos en los países donde se da, se presta. Y creo que es la idea fundamental de la administración actual. ¿Qué se tiene que hacer? Pues inversiones, creo que adecuar un poco las terminales, la conectividad. Hoy el Tren Maya llega ya a la zona de Coatzacoalcos, conectar con la zona de Ferrosur, en la zona de Medias Aguas, y que se pueda conectar a nuestra red. Hoy se puede conectar ya a Norteamérica a través de este corredor entre Veracruz, Coatzacoalcos, el Tren Maya, y conectar el corredor interoceánico. Yo creo que hay que aprovechar toda esa infraestructura que se hizo en la administración anterior para mover más carga en México y poder competir con algunas otras latitudes. Pedro, desde la agrupación ustedes tuvieron un rol muy importante en el CEO Dialogue, donde además se anunciaron $20,000 millones en inversiones. Viendo el panorama del clima empresarial más ampliamente, estamos en un momento muy interesante, ¿no? En cambios en México, cambios también en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta relación adelante y qué certezas están buscando los empresarios para decidir justamente si avanzar con estas inversiones? Sí. Gracias, Carolina, gracias a Bloomberg por la invitación. Mira, el clima, siempre cuando me preguntan, ¿y cuál es el clima del sector privado americano? La verdad es que es muy difícil pensar al sector privado americano como un monolito que piensan todos igual, ¿no? Parto de eso. Dentro de ese gran abanico, pues hay muchas empresas, y se dice y no pasa nada, que han visto los cambios institucionales en México como algo que sí genera detrimento en sus planes de inversión y han decidido irse a otros lados, ¿no? No solo eso, podemos ver el caso, por ejemplo, de Intel, hace algunos meses que decidió expandirse mejor en Costa Rica que en México y entonces están haciendo su inversión en Costa Rica y en Arizona, y ejemplos como esos puedes encontrar. Hay otras empresas,
pensaría la inmensa mayoría, que se encuentran en lo que se repite ya comúnmente entre el sector privado, que es el optimismo cauteloso, ¿no? En el sentido de decir, justamente como decía Sergio, la oportunidad de invertir en México va mucho más allá de procesos políticos, que son de corto plazo para las inversiones en las empresas. Se ve una oportunidad histórica por un contexto geopolítico que todos conocen, una complementariedad demográfica importante. Estamos incorporando a la fuerza laboral 2.5 millones de jóvenes al año, cosa que en Estados Unidos está pasando el efecto contrario, se está disminuyendo la población económicamente activa, entre muchas otras cosas. Y luego también dentro de ese mismo abanico hay un montón de empresas que dicen, a ver, pase lo que pase, yo no me muevo de este país, ¿no? Tenemos, yo no voy a hablar por Kansas, pero digo, imagínense quitar vías férreas y de repente moverse, es tal vez imposible, ¿no? No lo sé, insisto, no hablo por Oscar, pero existe todo eso. Ahora, ¿qué pasó en el CEO Dialogue? A ver, creo que el mensaje inicial, que es tener a la nueva presidenta de México a 15 días de iniciar su administración, recibiendo al sector privado internacional, compartir sus planes, su plan de inversión, de los polos de desarrollo, etcétera, 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 todo eso es importante. Se hizo mención en esa reunión también de cosas que preocupan al sector privado. Presidenta, necesitamos que haya acceso a que el sector privado pueda invertir en energía, ¿no? Se necesitan 40,000 millones de dólares para poder satisfacer los planes que su gobierno propone en materia de energía eléctrica. Y el gobierno no tiene 40,000 millones de dólares para invertir, se necesita el sector privado. Si queremos avanzar con el TEMEC, no romper con el bloque, como dice Sergio, necesitamos trabajar fuertemente en el compliance del USMCA, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando en su correcta implementación para que cuando llegue el proceso de revisión se vuelva un proceso mucho más fácil de decir, muy bien, esto se hizo bien, qué cosas faltan de ajustar y se acabó, ¿no? Quién sabe si eso vaya a pasar, esa se la dejo a Enrique, pero va a ser interesante. Entonces fue un espacio en donde se pudieron expresar las inquietudes, escuchar, fue un poco más de escucha, la verdad, más que diálogo, fue mucha escucha por parte del sector privado, pero creo que son mensajes importantes. Y a lo largo, y ya con esto acabo, estos primeros 3 días que van de administración, nosotros hemos percibido una apertura sin precedente por parte del Poder Ejecutivo. Hemos tenido reuniones constantes, diálogos en diferentes puntos de reformas, inclusive de los planes de la presidenta y su gabinete, eso muy bien. Sin embargo, en el Poder Legislativo aún vemos el efecto contrario. No hemos encontrado tanta oportunidad de diálogo, hemos visto que en cuanto a la materia y las formas y la manera en la que se están aprobando ciertas legislaciones, pues sí preocupan. Enrique, quisiera retomar estos temas contigo, sobre todo pensando en el USMCA y cómo anticipan que se vendrían estas conversaciones ahora que sabemos que será Trump el presidente. Y sobre todo, ¿qué se puede aprender para que justamente se pueda hacer un tratado que se mejore en su siguiente revisión? Buenísimo, pues muchas gracias, Carolina, y gracias a Bloomberg Línea y a los compañeros panelistas. Me gusta el concepto de Pedro de optimismo cauteloso, nada más que él tomó el optimismo y me dejó a mí lo cauteloso, ¿no? Entonces, a mí me toca hablar de… No, a ver, un poquito porque estamos hablando de confianza a la inversión, particularmente en México. A ver, el dato de inversión extranjera, y regularmente cuando hablamos de inversión en estos foros hablamos de la inversión extranjera directa, ¿no? La inversión que hace Kansas, la inversión que hace BlackRock y la inversión que hacen muchas otras cientos de empresas. El año pasado fueron 36,000 millones de dólares, de acuerdo al registro de la Secretaría de Economía, pero bueno, hay otro gran bonche de inversión privada local, mexicana, ¿no? De hecho, del 21% de inversión privada general, como puntos del PIB, pues la inversión extranjera directa es solamente 2.5% y la inversión privada pues mexicana, y al final del día es muy complementaria, o sea, los trenes a lo mejor no podrían jalar si no hubiera inversión en infraestructura también privada mexicana y empresas pues que te suban los productos a tus trenes que van a los Estados Unidos, y lo mismo para otro tipo de inversionistas. Entonces hay que contar eso, vaya, creo que ahí está la confianza, ¿no? O sea, la confianza se ve pues en esa inversión
que hacen y en los empleos que se pagan todos los días. Entonces, ¿hay confianza o no hay confianza? Digo, nada más para eliminar esa pregunta, ¿hay confianza o no hay confianza? Creo que sí hay confianza, ¿no? Y la pregunta es si hay certidumbre en el largo plazo, porque además todas estas inversiones pues son en el largo plazo. Y ahí en ese factor es donde entran muchos otros factores pues que los inversionistas hoy están sopesando, ¿no? Nos vamos a seguir con este bloque regional, el USMCA va a seguir adelante. ¿Qué va a pasar con el factor China en la relación México-Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la reforma judicial? ¿Va a haber un Estado de Derecho en donde las empresas, los inversionistas se puedan también cobijar si hay algún conflicto? ¿Va a haber instituciones autónomas a las cuales pueda yo también acudir? ¿Va a haber, o sea, son muchas cajitas que hoy me parece que están un poco en el aire, ¿no? Y vaya, y estoy confiado en que muchas de esas van a salir, ¿no? Ahora, de esos 36 billones de dólares, 36 mil millones de dólares en pesos, perdón, en dólares, pero en términos mexicanos, había como una estigmatización, y quiero hacer un punto muy particular ahí, de las reinversiones, ¿no? Como si fuera algo negativo. No, es que el 80% fueron reinversiones, no hay confianza en el país. ¿Cómo? O sea, las reinversiones es confianza en el país. Es más, yo diría todavía más, porque es como que el que ya te conoce y hace double down contigo. El que no te conoce, pues bueno, pues se equivocó, no te conocía. Pero Kansas, que ya nos conoce y está reinvirtiendo 120 millones de sus utilidades del año pasado, o está trayendo capital de Canadá o de Estados Unidos, para mí eso refleja mucho más confianza. El que General Motors ha invertido los últimos 5 años billones de dólares, HP, 3M, pues todas las empresas que Pedro representa acá de Estados Unidos, europeas, asiáticas. Esa reinversión, necesitamos también nosotros a veces ser positivos y optimistas y decir, oye, pues si HP está abriendo una nueva planta, porque además decimos, bueno, pero no, es que es una extensión. Pues no necesariamente, 3M tiene 50,000 productos en su cartera, a lo mejor antes hacía post-its y ahora hace señalamientos viales. Pues es una inversión, también es un greenfield, ¿no? O sea, también es una nueva tecnología, es algo que no se hacía antes en México. Entonces creo que también tenemos que a veces meternos un poquito más a los datos y encontrar la confianza, ¿no? Y vaya, tener a estas dos empresotas aquí con nosotros, hablándole al público súper abiertamente de sus inversiones, me parece que es confianza. Otra vez, y cierro con eso, claro que hay incertidumbre, ¿no? Ahora, hay incertidumbre global. Si hablas con un argentino, como estábamos hablando, tiene una incertidumbre brutal, el español tiene incertidumbre, Chile no se diga, Colombia, a lo mejor caen en default. En Estados Unidos hay incertidumbre, ¿no? Si vas a North Carolina o si vas a Michigan o si vas a Minnesota, hay incertidumbre. Desde inversión en vivienda hasta inversión productiva en manufacturas, ¿no? Yo nada más para dar el tema de Sergio. Sergio decía, bueno, la media de edad en México es 29, en Estados Unidos es 39, pero si te vas a la media de edad de manufacturas en Estados Unidos es 47 años. Entonces hay una incertidumbre brutal por las empresas de si van a encontrar trabajadores para producir vehículos o para producir sanitarios. Nadie en Estados Unidos, el employment of choice, nadie escoge como primera opción la industria del acero, güey, ni la de los trenes. Su primera choice es tech, ¿no? Criptos, AI, Starbucks, ¿no? Digo, ya, vaya, no estoy minimizando esas industrias. Lo que quiero decir es la complementariedad que tenemos hoy en México. Hoy en México en las manufacturas, al contrario, baja de 29 a 26 nuestra edad media en nuestras plantas. Y afortunadamente en México todavía es sexy trabajar en una planta para General Motors, HP, Stellantis, Ford, etcétera. Y creo que lo necesitamos mantener ahí. Pero bueno, hasta ahí, perdón. Sí. A ver, me apasiona. Es un panorama con muchos factores. Y Pedro, contigo quisiera retomar esta idea de hay
factores de incertidumbre en México, en Estados Unidos. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 2 o 3 semanas, probablemente pasaríamos mucho más tiempo hablando de las reformas constitucionales, ¿no?, que han generado ruido en el mercado. Fast forward un par de semanas y el tema del momento es Trump. Pero tú que estás tan en contacto con una variedad de empresas de distintos sectores, ¿dónde ves que hay más incertidumbre? ¿Es por este factor de Estados Unidos o también por esta incertidumbre que han generado las reformas que se han hecho a nivel del Congreso en los últimos meses? Te la regresaba para que… Sí, ¿verdad? A ver, yo soy economista por deformación y entonces a mí me enseñaron muy bien a siempre contestar con esta cosa chafísima que es decir, depende, ¿no? Y en ese depende, y sin querer darle la vuelta a tu pregunta, pero también depende mucho la empresa, y depende la industria, y depende el Estado, y para esto me voy a ir para varios lados, ¿no? Yo creo que hoy en día más que nunca las políticas federales sí son importantes, pero cada vez más tenemos que hacer el doble clic en políticas estatales, alianzas estatales que puede existir en México y en Estados Unidos, y eso disminuye tantito el nivel de riesgo que pudieran generar políticas federales. Punto número 1. Punto número 2, te diría que es muy similar el nivel de impacto que podía haber generado la administración Trump a lo que está pasando en el legislativo en México, porque al final es algo tan interconectado que hoy en día México, teniendo claramente nuestro mercado exportador más importante, siendo Estados Unidos arriba del 80 y tantos % de nuestras exportaciones, obviamente impacta lo que esté pasando en Estados Unidos y se reconfigura mucho el juego. Teníamos una mesa de discusión ayer entre varios expertos de Norteamérica y un poco lo que yo les comentaba es, no podemos volver a plantear un juego hacia adelante de análisis y de reflexión con lo que ha pasado en el pasado, porque lo que estamos viendo a partir de hoy no ha existido nunca en la historia, ¿no? Un Trump 2.0 es significativamente distinto al primer Trump. La administración de Claudia Sheinbaum es una administración muy distinta a la que vimos con López Obrador. Los equilibrios del poder en ambos países están menos equilibrados que lo que estuvieron en los últimos años. Los republicanos hoy controlan el Senado, controlan la Cámara Baja, controlan la presidencia. En México lo mismo, la inmensa mayoría de los estados, y así nos podemos ir siguiendo, ¿no? Entonces, para mí una reflexión que los invitaría a todos a tratar de resolver la encrucijada es que estamos ante un Estados Unidos que coinciden dos cosas, todos en Estados Unidos, pues. O sea, el consenso bipartidista, existen las dos únicas cosas en las que están de acuerdo. Uno es en el concepto de China como un, digamos, llamemos el enemigo en común, coinciden demócratas y republicanos, y la otra es la visión de la necesidad de producir y generar más empleos y productos en Estados Unidos. Donald Trump lo materializa en su narrativa como Make America Great Again. Kamala Harris hablaba un tema de The Economics of Opportunity o algo así, pero en esencia es lo mismo, es cómo logramos volver a traer a muchos de estos estados que han perdido un dinamismo económico en las últimas 2 o 3 décadas, mayor actividad económica. Y entonces la reflexión para nosotros, otra vez, y regresando al concepto de bloque que decía Sergio, que es muy potente y que nosotros en la American Chamber coincidimos que no es un tema del momento de México, es la era de Norteamérica, es cómo nos logramos enganchar en esa narrativa y entender que hoy el Make America Great Again necesita de México y que México también necesita del Make America Great Again, ¿no? Insisto, lo digo nada más por la narrativa política, no por cualquier afiliación partidista ni mucho menos, ¿no? Pero cómo nos logramos embonar en esa narrativa, que creo que es posible, pero necesitamos de una estrategia y un pensamiento afuera de la caja, de gente muy inteligente que esté pensando en esa estrategia en gobierno, en sector privado, en ambos lados de la frontera. Oscar, creo que ustedes son un gran ejemplo de una empresa que está justo en el centro de estas tensiones geopolíticas porque hacen transporte en toda Norteamérica. Son un eslabón clave para el comercio internacional. ¿Cómo se preparan para estos posibles aumentos de aranceles y cómo ven eso afectando el comercio en la próxima temporada?
Yo creo que voy a usar la palabra que dijo, depende, ¿no? Si los aplican o no. Creo, y nosotros lo padecimos. El día 6, si vieron el performance de nuestra acción, una vez que ganó Trump, se cayó 5%, nuestra acción, cuando los mercados en general se fueron para arriba. ¿Por qué? Porque teníamos el pedacito de México, ¿no? Al final cerramos con un 1% menos, pero una recuperación, digamos, buena después del golpe que tuvimos con la llegada de Trump. Nosotros hacemos inversiones y las inversiones es una muestra de esa confianza que decía Enrique, cómo seguir invirtiendo para todas las empresas que hoy vienen. Si hoy vemos cuántos parques industriales tenemos en nuestro país y cuántos tienen capacidad, queda menos del 2% de capacidad en parques industriales, sobre todo en la parte norte del país. Y lo que vienen a hacer es a pedir infraestructura, como bien decía Sergio, cómo logramos darles un transporte ferroviario de calidad, expedito, que sea confiable, que sea directo. Lo que nosotros nos preparamos es con inversiones precisamente en las zonas en donde está esa demanda. Hoy no es solamente Monterrey, no es solamente Saltillo, no es solamente San Luis Potosí, hay una zona en el Bajío que hoy ya está con un crecimiento muy importante, la zona sureste también del país, entonces ahí están las inversiones. Nosotros estamos invirtiendo no solamente en el puerto de Nuevo Laredo, en el puente internacional, estamos haciendo patios adicionales en la zona de Monterrey, en la parte de Salinas Victoria, en la parte de pesquería, donde hoy está Kia, donde hay Ternium, un crecimiento muy importante de una segunda planta de Ternium, donde se están dando otras inversiones como de Bulmatic, donde Volvo acaba de anunciar que va a hacer inversiones en la zona de García. Entonces estamos atacando lo que nosotros vemos donde se está necesitando. Conversando con los clientes es dónde está tu proyección, no solamente es la reinversión que decía Enrique, creo que es muy buena la reinversión, pero también los nuevos. Entonces hay que prepararnos para un comercio creciente. Yo creo que el tema tarifas, el tema impuestos que Trump usó durante su campaña, hay que entenderlos un poquito como su campaña y yo creo que va a tener que decidir contra quién se pelea, si va a pelear con China o va a pelear con México. No puede tener los dos al mismo tiempo. Entonces yo creo que a nosotros nos tenemos que ocupar en hacer inversiones para poder ofrecer un servicio ferroviario de calidad. Sergio, mencionabas que en la visión de ustedes la oportunidad que tiene México no es de una generación, sino de muchas. Y como veíamos en el video al principio, esta idea del momento, el Mexican Moment, ¿no? Hay muchas realineaciones ocurriendo en el mundo para impulsar que eso suceda. ¿Qué tiene que hacer México para realmente aprovechar este momento, considerando todos los desafíos que hay a nivel, como por ejemplo de infraestructura, de energía, de agua, también la situación geopolítica? ¿Y cuáles son los factores a los que ustedes le están haciendo el foco en 2025? Yo creo que una de las cosas que se necesitan justamente para eso pues, es claridad, ¿no? Luego estamos pasando por un momento de transformación, es lógico que haya cuestionamientos, ¿no? De alguna manera, pero al fin y al cabo lo que necesitamos es una definición de que estamos en un punto A, queremos llegar a un punto B y estas son las reglas. No se necesita más que eso, ¿no? Yo creo que es algo que puede sonar muy sencillo, es algo que trae mucha elaboración, trae mucha complejidad, pero al fin y al cabo es eso, porque la oportunidad está puesta, ¿no? Ahorita que oía a Enrique, ¿no? Decía, pues sí, México es un país que gradúa 130,000 ingenieros al año. A mí me encantaría, ¿no? Pensar en un México que no solo sea manufacturero, sino que, permítanme la expresión en inglés, sino que también sea un digamos, un manufacturing, ¿no? Una economía en la cual justamente la edad, el nivel de graduados que tenemos a nivel de universidades, eso es realmente algo que es muy importante y que diferencia muchísimo a México. Vemos muchas empresas, no solamente que hacen inversiones digamos, es que no quiero decir reales, como decía mi papá que era ingeniero civil, ¿no? O sea, en brick and mortar, ¿no? Sino también inversiones que lo que traen es un valor agregado en la economía mexicana, ¿no? La parte digital, ¿no? Vemos, lógicamente, esa cantidad de ingenieros están siendo utilizados de una manera importante por diferentes compañías utilizando el talento mexicano. Entonces, creo que realmente lo que se necesita es justamente esa claridad de cómo llegar, cómo transitar esta oportunidad. Esa claridad no solamente viene del lado mexicano, viene del lado de todo el bloque otra vez, ¿no? Viene del lado norteamericano, viene del lado canadiense,
vienen de las tres partes, sentarse, ¿no?, de alguna manera entenderse y definir, y entonces ya justamente diseñar esa parte. Lógicamente ya hay que entender una cosa, ¿no? 2024 sabíamos que iba a ser un año complejo, ¿no? Complejo simplemente por la cantidad de elecciones que hubo, ¿no? Simplemente en enero, quizá el 60% de las democracias, o ya no sé qué porcentaje era, ¿no?, ya no están liderados por el mismo liderazgo, ¿no? O igual y sí está siendo confirmado. Entonces, lógicamente eso necesitamos también un poco de paciencia, ¿no?, para que dejar que un poco las cosas se asientan, pero la oportunidad está y está puesta, ¿no? Entonces, ojalá y podamos realmente trabajar en conjunto para poder hacer de esta oportunidad la de varias generaciones. Enrique, para cerrar contigo, de nuevo, estamos a la espera de todas estas definiciones. Mientras tanto, poco a poco la presidencia de Claudia Sheinbaum va anunciando diversos planes para energía, para infraestructura. ¿Cuáles son para ti las claves a seguir en 2025 para ver cómo seguir aumentando esta confianza del inversor en México? Gracias. Y voy a aprovechar para hacer un anuncio muy rápido, tomando el concepto de manufacturing. Estamos haciendo un paper con Schneider Electric, que tienen 20,000 empleados en México, y 2,000 de esos empleados hoy se dedican a lo que nosotros llamamos intellectual manufacturing, ¿no? Han sido tan eficientes en México sus operadores que ya están dando servicio a otras plantas de Schneider Electric en todo el mundo. Algo que antes se hacía desde Francia o Estados Unidos, hoy se hace desde México. Pero bueno, esperen el paper. A ver, una reflexión final. Yo creo que es una gran oportunidad para México, con todos estos factores que hemos aquí descrito, que son factores positivos: geografía, talento, demografía, las capacidades que se han desarrollado, construido a lo largo de 30 años, etcétera, de sí reflexionar qué queremos ser como México, como país, frente al resto del mundo en esta nueva etapa, ¿no? Digamos, si dejamos atrás la etapa de la globalización y entramos en una etapa mucho más polarizada geopolíticamente y mucho más de bloques y de región, ¿qué queremos ser como México? La verdad, hoy no lo sabemos. O sea, hoy coqueteamos con Colombia y Venezuela, como coqueteamos con Canadá y Estados Unidos, y de repente invitamos al desfile a no sé quién, e invitamos primero al no sé qué para venir a la… O sea, no sabemos, digo, vaya, no lo quiero poner en planos así terrenales, pero es… Y la verdad es que México ha tomado históricamente una postura neutral, pacífica, que lo entiendo, la respeto, etcétera. Hoy el discurso, al menos con nuestro socio comercial número uno, que es Estados Unidos, al que le vendemos el 81% de nuestras exportaciones, con quien tenemos el tratado comercial más grande y más eficiente del mundo, hoy su nivel de discusión no está en competitividad, eficiencia, su nivel de discusión está en seguridad nacional. Punto. Donald Trump llegó ahí por el mensaje de seguridad nacional que le mandó y de miedo a toda la población de Norteamérica. Cold War 2.0, están abriendo una oficina en Estados Unidos que se llama Economic Security, todo es Data Center Security, todo es AI, todo es Technology and Security, y todo es quién nos va a ganar la carrera tecnológica. Y todo va referente a seguridad nacional. Entonces, creo que cuando nos vayamos a sentar a la mesa en enero, con todas estas bondades que tiene México, necesitamos elevar a cómo vamos a ser parte de ese bloque que da una seguridad nacional junto con Canadá. Y pasa por los demográficos, y pasa por los trenes, y pasa por la logística. Esos son los facilitadores, son los enablers. Pero el objetivo final hoy de nuestro socio comercial es casi supervivencia. Y a veces vemos temas de AI y a veces lo vemos todavía muy lejano. Bueno, ellos ya están ahí, a lo mejor nosotros no, pero ellos están ahí. ¿Cómo nos subimos a esa discusión? Creo que tenemos todos los elementos para agregarle valor al bloque de Norteamérica y seguir siendo parte de ese bloque. Si eso sucede, yo sí creo que México va a volar, o sea, sí lo creo. Porque otra vez, todos los factores, la geografía,
hay que subirnos a eso. ¿Seguimos coqueteando con Venezuela? Mala tarde. Bueno, se nos hizo muy rápido el tiempo, gracias a estos panelistas de lujo por compartir su visión. Y bueno, claramente muchos temas para seguir retomando en los meses y el año que viene. Así que gracias nuevamente y gracias a Bloomberg Línea por el espacio.